Dios te bendiga mucho, mi nombre es Walter Murillo y hoy hablaremos bajo el tema mentes amigas y enemigas de Dios. Y lo vamos a desarrollar a partir de 3 puntos importantes. Número 1, cuando una mente es amiga o enemiga de Dios. En segundo lugar, los pensamientos que se dan en la mente amiga o enemiga de Dios. Y en tercer lugar, filtros para conocer qué tipo de mente podemos tener. Sin más, como primer punto, cuando una mente es amiga o enemiga de Dios. Miremos lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 6 al 7. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Según el texto, los designios de la carne o pensamientos de la carne, que es lo que esto significa, son enemigos de Dios porque no se sujetan a su ley. Pero ¿cuándo una mente es amiga o enemiga de Dios? La palabra designio también se puede traducir mente según otros textos, es decir, que podríamos traducir de la siguiente manera: la mente carnal o los pensamientos de una mente carnal son enemigos de Dios. Entonces, ¿cuándo una mente es amiga o enemiga de Dios? Cuando es carnal o es espiritual. Ahora bien, como segundo punto, los tipos de pensamientos que se dan, pero en una mente carnal. Y quiero mencionar 6 tipos de pensamientos que se dan en una mente carnal. Número 1, tiene pensamientos que no se sujetan a la ley de Dios. Número 2, pensamiento de malas obras. Número 3, pensamientos que se oponen a la voluntad de Dios. 4, pensamientos que nos apartan de la voluntad de Dios. 5, pensamientos terrenales. Y 6, pensamientos egoístas. Todos estos pensamientos los vamos a ir desarrollando uno a uno, pero en esta ocasión vamos a ver el primero, que es pensamientos que no se sujetan a la ley de Dios. Y el texto inicial dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces vemos en primer lugar que los pensamientos de una mente carnal son aquellos que no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Pero vamos a ilustrarlo a partir de algunos ejemplos para poderlo entender mejor. Por ejemplo, cuando somos llamados a cuentas por algo malo que hicimos, ¿qué es lo primero que pensamos? Si decir verdad o decir la mentira. Pero no es esto en sí lo que nos dice que una mente sea carnal o no, porque a cualquiera nos puede pasar. A eso entonces vemos el punto número 3, que nos habla de filtros para conocer qué tipo de mente tengo. ¿Y cuáles son esos filtros? Hay 3 filtros que nos dejan ver que una mente es carnal. Número 1, ¿cuán fácilmente piensa esa persona de esa manera? En segundo, ¿con qué frecuencia piensa de esa manera? Y en tercero, ¿cuál es la durabilidad de ese tipo de pensamiento? Es decir, si aplicamos esto al ejemplo que acabo de hablar, diríamos entonces, si son pensamientos que con facilidad se dan en nosotros, que son muy frecuentes y que duran mucho, es porque tenemos una mente carnal. Otros pensamientos que no se sujetan a la ley de Dios es cuando nos enteramos de que un hermano le ha fallado a Dios. ¿Qué es lo primero que pensamos? Pensamos en restaurarle, en animarle, o más bien en criticar, en juzgar, en irnos en contra de ese hermano. Si esto pasa, son pensamientos carnales. Entonces, ¿con qué facilidad criticamos, juzgamos o señalamos al hermano que ha caído? ¿Qué tan frecuente es ese tipo de pensamiento en nosotros? Y número 3, ¿cuál es la durabilidad de ese pensamiento? Es decir, ¿qué tanto tiempo pasamos pensando en ello? ¿Qué tanto tiempo pasamos criticando, juzgando y señalando al hermano que ha caído? Entonces, cuando esto pasa, es porque nuestra mente es una mente carnal. Los demás pensamientos de una mente carnal vamos a mirar en unos próximos videos, si Dios lo permite. Sin más, que la paz del Señor sea con cada uno de vosotros.